Buen día, nosotras somos estudiantes de medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, del grupo 1605, y les vamos a hablar sobre las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus. Y vamos a empezar con la retinopatía diabética. Bueno, antes de comenzar, hay que recordar un poco de la anatomía del ojo, la cual consiste en el globo ocular y el nervio óptico. El globo ocular se conforma por tres capas. La más externa es la córnea y la esclerótica, que por cierto es la capa más resistente. De ahí le sigue la úvea, que está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, que es de naturaleza vascular. Y después sigue la retina, que es la capa neurosensorial, que está encargada de recibir los estímulos de luz y llevarlos a través del nervio óptico para ser traducidos en imágenes en el cerebro. Y bueno, en el contenido ocular se encuentra el humor acuoso en la cámara anterior, que está delimitada por la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris, y el humor vítreo, que está en la cámara posterior. Otra estructura que es importante para esta patología es la mácula ocular, que es una pequeña zona ubicada en el centro de la retina y permite tener la visión de los detalles y del movimiento. También hace posible distinguir las caras y que podamos leer sin inconvenientes. Se ve como una pequeña mancha amarilla en el interior de la retina y dentro de la mácula, en su centro, vamos a tener a la fóvea, que tiene un color más oscuro, es de un tamaño de 1,5 milímetros aproximadamente. Y ahí se concentran la mayor cantidad de conos de la zona y es la parte de la retina que genera la mayor agudeza visual. Bueno, ahora sí pasemos con la definición, que según la guía de práctica clínica, es una enfermedad crónica progresiva que se asocia a una hiperglucemia prolongada y es considerada la principal causa de discapacidad visual en los adultos en edad laboral. Y según el British Medical Journal, es una afectación de la retina que es consecuencia de la extravasación y de la oclusión microvascular por la diabetes crónica progresiva que eventualmente ocurre hasta cierto punto en todos los pacientes con diabetes mellitus. Se puede presentar tanto en diabetes tipo 1 como en tipo 2. Y bueno, según la guía de práctica clínica de la Secretaría de Salud, de los 37 millones de personas ciegas en el mundo, el 5% va a corresponder a una retinopatía diabética. Se estima que hasta el 39% de los recién diagnosticados con diabetes ya presentan algún grado de retinopatía. Según la Asociación Mexicana de Retina, después de 15 años con la enfermedad, aproximadamente el 90% de los pacientes con diabetes tipo 1 y aproximadamente el 25% de los pacientes con diabetes tipo 2 desarrollan una retinopatía diabética. En cuanto a la población mexicana, se encontró una prevalencia del 31,5%. Se han identificado algunos factores de riesgo de retinopatía, pero sin duda los más importantes son tener diabetes desde hace muchos años, una diabetes mal controlada y ser hipertenso. Y otros no tan fuertemente relacionados, pero que sí pueden tener un papel en esta patología es la nefropatía, estar embarazada, haberse sometido a una cirugía de cataratas y las dislipidemias. La principal clasificación de la retinopatía es proliferativa y no proliferativa. La primera se caracteriza por no presentar neovasos. Los neovasos son la proliferación de nuevos vasos sanguíneos y se divide en subgrupos, leve, moderada o severa. Y se definen según el fondo de ojo por la severidad y la presencia de microaneurismas, que son estos. La primera imagen son como dilataciones de la pared de los capilares y aparecen como puntos rojos pequeños de bordes muy nítidos. También hay presencia de microhemorragias, que son de anomalías, perdón, microvasculares intrarretinianas, que se ven como pequeñas áreas de capilares dilatados y tortuosos. También puede haber exudados duros, que son acúmulos de macrófagos cargados de lípidos y proteínas, exudados algodonosos, que son lesiones blanquecinas en la capa fibrosa de la retina por oclusión de las arteriolas terminales, y tortuosidad venosa.
Y en la proliferativa, que es la fase más avanzada de la enfermedad, se caracteriza porque ya presenta neovasos papilares o extrapapilares, hemorragias prerretinianas y hemovitrio. El hemovitrio es una hemorragia en la cavidad vítrea. En cuanto a la fisiopatología, este esquema nos va a resumir algunos mecanismos bioquímicos, es de un artículo de The Lancet, y la exposición crónica de la hiperglucemia va a iniciar una cascada de cambios bioquímicos y fisiológicos que conducen a un daño microvascular y a una disfunción de la retina. Las vías implicadas incluyen a la acumulación del sorbitol, que es un polialcohol que induce daño osmótico a las células endoteliales de la retina, y a los pericitos. También se acumulan los productos finales de la glicación avanzada, estrés oxidativo, activación de la proteína C sinasa, se produce inflamación y regulación positiva del sistema renina-angiotensina. Todo esto se suma y lleva a una disfunción endotelial vascular que a su vez causa isquemia, ay, perdón, que a su vez causa isquemia y permeabilidad vascular, que puede llevar a un edema macular del que hablaremos más adelante. Y estas son aumentadas si hay hipertensión. Los factores que tienen un rol en la isquemia retiniana son la anhidrasa carbónica, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de la insulina y la eritropoyetina. Reconocer estos procesos ha sido muy importante para el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos que han sido o que están siendo probados en ensayos clínicos. En cuanto a los cambios vasculares, el ensanchamiento del calibre arteriolar retiniano se ha asociado con el desarrollo de retinopatía, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Esta dilatación podría ser un indicador fisiológico temprano de una disfunción microvascular, lo que significa deterioro de la autorregulación arteriolar, y se ha postulado que esto aumenta la presión en el capilar retiniano, lo que conduce a microaneurismas, edema, exudados duros y hemorragias. Sin embargo, cuando hay dilatación del calibre venular de la retina, ya se asocia a una prevalencia y a progresión de la retinopatía diabética e incluso predice el riesgo de retinopatía proliferativa. Bueno, tanto la retinopatía no proliferativa como la proliferativa pueden causar edema macular, que se define como un engrosamiento de la retina en el área macular provocado por la extravasación del líquido al espacio extravascular, y se va a clasificar en leve cuando está distante de la mácula, moderado cuando está próximo al centro de la mácula y severo cuando engloba al centro de la mácula. Y se considera clínicamente significativo cuando está a 500 micras o menos del centro de la mácula. Para el diagnóstico de la retinopatía diabética, los pacientes con diabetes tipo 2 deben ser evaluados al momento del diagnóstico de diabetes y dar un seguimiento anual. Está reportado que cerca del 30% de estos pacientes presentan lesiones en la retina al momento de su primera evaluación. Y para pacientes con diabetes tipo 1, antes de la pubertad, la detección de retinopatía diabética se debe iniciar en la pubertad. Para las personas con diabetes tipo 1 diagnosticada después de la pubertad, la detección de retinopatía diabética debe iniciarse de 3 a 5 años después del diagnóstico de la diabetes y posteriormente cada año. El diagnóstico inicial puede ser dado mediante la realización de un fondo de ojo o mediante una fotografía de la retina. Y en cada revisión de seguimiento se debe realizar un examen de agudeza visual con la carta de Snell. Una tomografía de coherencia óptica puede revelar la presencia de edema macular y la puede cuantificar. También se puede demostrar la tracción en la mácula y en pacientes con maculopatía diabética para poder determinar la fuente de la extravasación, dirigir el láser y cuantificar la isquemia macular y evaluar si es viable la terapia con láser intravítreo o macular. Se les puede hacer una angiografía con fluoresceína, que también les puede ayudar a cuantificar la falta de perfusión capilar e identificar los nuevos vasos sanguíneos. El tratamiento consiste en control endocrinológico y oftálmico. Es importante recuperar el control de la glucemia, de la tensión arterial, de las dislipidemias, dejar de fumar y bajar de peso.
En cuanto al oftalmológico, en la retinopatía diabética no proliferativa se realiza seguimiento con fondo de ojo periódico cada año. La proliferativa se trata mediante algo que se llama panfotocoagulación láser, el cual es un procedimiento ambulatorio donde se aplica un láser para sellar los vasos sanguíneos dañados y evitar que sigan perdiendo líquido. También hay tratamiento para las complicaciones, como la vitrectomía, que es una técnica de microcirugía ocular que consiste en extraer una parte o incluso la totalidad del humor vítreo de la parte media del ojo y se reemplaza por una solución salina o por una burbuja de gas o de aceite. Y está indicada para el desprendimiento de retina traccional y el hemovítrea en caso de que éste no se reabsorba. Para el edema macular se realizan inyecciones intravítreas de antifactor de crecimiento endotelial vascular. Y eso sería todo por retinopatía diabética. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la neuropatía diabética, que es otra de las complicaciones más comunes de diabetes mellitus. Y bueno, la nefropatía diabética se puede definir como el conjunto de síntomas o signos de una disfunción del sistema nervioso periférico, una vez que ya se han excluido otras causas. Además, es importante considerar que la neuropatía diabética es la complicación sintomática más frecuente en pacientes con diabetes mellitus y la principal causa de lesiones y de amputación. En cuanto a su epidemiología, primeramente tenemos que entre las neuropatías diabéticas, la polineuropatía diabética distal es la más frecuente y se identifica como uno de los factores agravantes de mayor prevalencia. El 25% de los pacientes diabéticos son portadores de una neuropatía diabética y de este 25%, poco más del 10% de estos pacientes pues van a padecerla al momento del diagnóstico de la diabetes y cerca del 50% lo va a presentar tras 10 años de evolución de la enfermedad. Además, otros datos reportados en un estudio epidemiológico del 2021 demuestran o indican que el 50% de los pacientes con neuropatía diabética poseen micro o macroalbuminuria, el 74% de los pacientes van a referir dolor y el otro 26% va a cursar con la enfermedad sin dolor. El 24% también va a presentar una disminución de la sensación superficial, lo que es el test del monofilamento que explicaremos más adelante. En cuanto a los factores de riesgo, la neuropatía diabética va a estar asociada a varios aspectos, como lo van a ser principalmente el tiempo de evolución de la diabetes mellitus, el mal control glucémico si es que existe. También se ha demostrado que es más frecuente en el sexo masculino y pues tiene una amplia relación con la hipertensión arterial y los niveles elevados de colesterol LDL y triglicéridos. También es muy importante considerar el hábito tabáquico y la presencia de alguna otra complicación, como puede ser la nefropatía diabética o la retinopatía diabética. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, para explicarlo de una manera sencilla, pues se deben tomar en cuenta sobre todo aspectos metabólicos que principalmente van a ser tres: el daño oxidante, el daño osmótico y la inflamación. Entonces, la hiperglucemia crónica va a estar muy relacionada con la aparición de complicaciones microvasculares, como es el caso de la neuropatía diabética. Esto porque compromete el metabolismo por varias vías, como la del sorbitol y la de los polioles. Esto es debido también a la fructosa y las hexosaminas, y esto sería básicamente que el metabolismo de estas vías pues va a favorecer la formación de productos finales de glicosilación avanzada y de especies reactivas de oxígeno. Y también va a favorecer una reducción de la eliminación de radicales libres y por lo tanto una disfunción endotelial con daño neuronal. Además, una hiperglucemia sostenida mayor al 9% va a reducir la densidad de las fibras nerviosas y también va a deteriorar su velocidad de conducción. En cuanto al estrés oxidativo, que va a estar inducido precisamente por esta hiperglucemia crónica, se va a describir como la vía final común del desarrollo de las complicaciones, como lo es la neuropatía diabética,
y pues este estrés oxidativo va a provocar la liberación y activación de especies reactivas de oxígeno, como lo son aniones superóxido y peróxido de hidrógeno, eh, que en la mitocondria celular pues van a provocar una interrupción de la neuroprotección celular, esto debido a cambios en el flujo sanguíneo neuronal y pues va a dar como resultado la isquemia y la hipoxia y también la activación de las vías metabólicas que les mencioné anteriormente. Entonces, resumiendo un poco lo que es la fisiopatología, pues básicamente tenemos que una hiperglucemia crónica va a llevar a un estrés oxidativo por la formación de productos finales de glicosilación avanzada y el estrés mitocondrial. Y pues esto último va a llevarnos a un estrés oxidativo que va a terminar en una neuropatía debido al daño endotelial y a la disfunción vascular. Ahora, en cuanto a su clasificación, de acuerdo a la ADA, se puede clasificar en tres grupos: la neuropatía subclínica, la neuropatía clínica difusa con síndromes sensorimotores y autonómicos simétricos distales, y por último tenemos a los síndromes focales. Además, también se puede clasificar dependiendo el grupo de nervios afectado. Por ejemplo, los nervios sensitivos que van a permitir básicamente lo que es la percepción de sensaciones como el dolor o la temperatura. En cuanto a los nervios motores, pues estos tienen relación con lo que es el control de músculos. Y por último tenemos los nervios autónomos que permiten al cuerpo pues realizar ciertas funciones involuntarias. Continuando con la clasificación de la ADA, tenemos que la polineuropatía simétrica distal es la más común de las neuropatías junto con las neuropatías autonómicas. En este caso, tenemos que en la neuropatía difusa se van a encontrar las polineuropatía simétrica distal y las polineuropatías autonómicas. En la polineuropatía es de fibras cortas que van a estar encargadas sobre todo de la nocicepción, que nos va a brindar pues una sensación protectora, ya que la nocicepción se refiere a un suceso fisiológico que va a estar regulado por el sistema nervioso central cuando se producen estímulos nocivos en alguna zona del cuerpo. Y bueno, es decir, que es la capacidad de nuestro cuerpo para detectar el dolor. En cuanto a las polineuropatías de fibras largas, estas van a estar sobre todo relacionadas con lo que es la presión y el equilibrio. Y también podemos encontrar polineuropatía mixta, donde se van a afectar tanto fibras cortas como fibras largas. En cuanto a las polineuropatías autonómicas, vamos a tener que se van a ver afectados principalmente lo que es el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, el aparato urogenital y también puede haber una disfunción pseudomotora o funciones pupulares anormales. Para la mononeuropatía, que es otra de las clasificaciones, vamos a encontrar sobre todo la afectación de nervios craneales o la afectación de nervios periféricos. Usualmente lo más afectado pues suele ser el peroneo. Y en cuanto a la mononeuritis múltiple, pues puede ser muy semejante a lo que es la polineuropatía. Ya por último tenemos a la radiculopatía o poliradiculopatía, que principalmente se va a encontrar en el plexo radicular, pero también puede presentarse en el plexo lumbosacro y en el plexo torácico. Ahora sí, pasando a sus manifestaciones clínicas, tenemos que el inicio suele ser bilateral en dedos y pies y en los casos de origen asimétrico se va a progresar justamente a una bilateralidad de los síntomas. También suele haber una progresión gradual hacia la zona de las pantorrillas y las rodillas y en dicho caso los pacientes pueden notar síntomas álgicos o parestesias de forma conjunta en lo que son manos y pies y pues va a ser característico el déficit sensitivo en calcetín o guante calcetín y la pérdida o disminución del reflejo aquileo también va a estar presente, aunque en algunos pacientes pues que solo tengan afectación de fibras nerviosas pequeñas pueden encontrarse preservados los reflejos y también la sensibilidad vibratoria. En cuanto al dolor, los pacientes lo van a describir de diferentes maneras,
como puede ser un dolor urente y profundo, y también puede haber presencia de alodinia, que es cuando hay una percepción anómala del dolor ante un estímulo que normalmente, aunque estos síntomas van a ser menos comunes. Otros síntomas que pueden presentarse son la claudicación vascular, signos disautonómicos como puede ser la coloración de la piel y la temperatura anormal, e incluso pueden llegar a presentar depresión y ansiedad o incluso llegar a tener trastornos del sueño. En cuanto a la polineuropatía diabética dolorosa, las manifestaciones sensitivas pues van a ser las más predominantes y en la mayoría de los casos los síntomas van a ser leves o incluso van a estar abolidos y la presencia de neuropatía se va a detectar hasta el momento del examen físico. En etapas tempranas se presenta una inhibición o una pérdida de los reflejos aquíleos y también va a haber alteraciones de la sensación vibratoria y va a haber una pérdida simétrica distal de la sensación cutánea. Esto va a incluir lo que es la temperatura, el tacto fino y el dolor. Y por lo regular estos síntomas van a estar limitados a los miembros inferiores. En casos más avanzados, pues puede haber una pérdida de los reflejos rotulianos y también puede haber alteración de la vibración, de la posición de las articulaciones, puede haber sensación de dolor profundo en lo que son piernas y pies y ocasionalmente se puede presentar también dolor en antebrazos y manos. Igual, como les había mencionado anteriormente, el dolor es el síntoma más relevante y va a presentar diversas características que, como les mencioné anteriormente, se describen como quemante, urente, profundo y con exacerbaciones frecuentes durante el reposo. De forma menos común, el dolor puede ser difuso y puede estar acompañado de calambres y parestesias. Y en las formas más dolorosas se llega a presentar un aumento de la sensibilidad de la piel en las zonas afectadas, lo que hace que los pacientes resulte intolerable para ellos lo que es el roce de la ropa o las sábanas. Y pues ya por último hay que retomar la sintomatología de neuropatías autonómicas, donde se va a ver afectado el sistema cardiovascular, presentando lo que son taquicardias en reposo, intolerancia al ejercicio, hipotensión ortostática, isquemia miocárdica y en casos pues graves, muerte súbita. En cuanto al sistema gastrointestinal, va a haber alteración de la motilidad esofágica, gastroparesias, constipación y en ocasiones también puede haber diarrea. En el aparato genitourinario vamos a tener lo que es vejiga neurogénica y en el caso de los hombres hay disfunción eréctil y eyaculación retrógrada y en las mujeres disfunción sexual. En el aspecto pseudomotor va a haber sobre todo intolerancia al calor y va a haber también una disfunción motora pupilar. Bueno, aquí básicamente tenemos lo que son el resumen de los síntomas de los diferentes tipos de neuropatías. Por ejemplo, la neuropatía de fibras largas, fibras pequeñas y la proximal motora. En este caso, pues se evalúan principalmente lo que es la pérdida sensorial, el dolor y el déficit motor que existe. Bueno, y algo importante a retomar aquí es que la presentación habitual y más frecuente de la neuropatía diabética es en forma de polineuropatía, pero también se puede presentar en forma de una mononeuropatía. En este caso, pues se van a afectar de manera súbita uno o más nervios periféricos, siendo su resolución de manera espontánea en un periodo aproximado de 6 semanas, por lo que únicamente se da tratamiento sintomático. Y bueno, esto va a ser importante porque para poder realizar un correcto diagnóstico diferencial con las mononeuropatías por atrapamiento, ya que en la población diabética, pues estas se van a presentar en uno de cada 3 pacientes y pues aquí la afectación nerviosa va a ser única y pues su evolución va a ser progresiva y si no se realiza el tratamiento específico que habitualmente llega a ser quirúrgico, pues el paciente puede llegar a presentar lesiones nerviosas de manera irreversible. Algo importante que también se debe destacar en esta parte es que los síntomas sensitivos se pueden dividir en síntomas positivos y en síntomas negativos. Los síntomas positivos, como las parestesias,
pues van a ser aquellas que no se asocian a un mayor riesgo de llegar a desarrollar lesiones. Y en cuanto a los síntomas negativos, como la hipoestesia, estos sí van a tener el riesgo de aumentar el riesgo para presentar úlceras. En cuanto al diagnóstico de esta patología, pues va a ser fundamentalmente clínico y no llega a ser necesario realizar estudios complementarios. Y bueno, los hallazgos en la exploración física tienen que ser consistentes con el diagnóstico de una neuropatía. Ahora, es importante resaltar que es un diagnóstico de exclusión, por lo que va a ser importante descartar otras causas de neuropatía en estos pacientes, como puede ser una neuropatía tóxica o por fármacos o bien asociada a alguna infección. Pues se debe realizar una historia clínica completa en la que se debe interrogar al paciente sobre sus antecedentes personales, hábitos tóxicos, especialmente el tabaquismo, los años de evolución de la diabetes mellitus, el grado de control glucémico alcanzado y la presencia de otras complicaciones micro y macrovasculares y sobre todo las características y los factores desencadenantes del dolor. Ahora, en cuanto a la valoración del dolor, hay dos pasos fundamentales. El primero va a ser cuantificar el grado y el tipo de dolor. Para esto se puede utilizar la escala visual analógica, que pues conocemos como la escala de EVA. Y en segundo lugar, en caso de que haya dudas de si el origen del cuadro doloroso del paciente es o no neuropático, va a ser útil la utilización de la escala DN4, ya que esta escala tiene una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico del dolor neuropático. Consta de 10 ítems en los que el paciente debe contestar acerca de las características del dolor y al finalizar tres o más respuestas positivas, pues van a darnos un diagnóstico de dolor de origen neuropático. Después de la anamnesis, en la exploración física general se debe realizar una exploración neurológica completa de las extremidades y en esta valoración neurológica se debe valorar la sensibilidad algésica, táctil, vibratoria, térmica, la sensibilidad a la presión y los reflejos osteotendinosos. Para evaluarlo se utilizan fundamentalmente tres instrumentos que van a ser el monofilamento de 10 gramos, un diapasón de 128 Hz y un martillo de reflejos. Ahora, para evaluar cada una de las sensibilidades, pues tenemos en primer lugar la sensibilidad algésica, que se realiza mediante un pinchazo en el primer dedo del pie con un objeto romo que no produzca lesiones en la piel. Y aquí el paciente debe diferenciar la sensación dolorosa del pinchazo y la de la presión. Para la sensibilidad táctil, con un algodón, el paciente debe notar el roce de este sobre la piel. En la sensibilidad vibratoria se va a realizar con el diapasón de 128 Hz, se va a hacer vibrar el diapasón y se va a colocar sobre una protuberancia ósea. Normalmente se coloca en la cabeza del primer metatarsiano y el paciente debe notar tanto el inicio de la vibración como cuando ésta cesa. Si el médico todavía es capaz de notar la vibración cuando el paciente ya no lo hace, la prueba resulta positiva. Para la sensibilidad térmica, normalmente se utiliza el mango del martillo de reflejos o del diapasón, ya que lo que el paciente debe hacer es percibir la sensación fría del metal. En la sensibilidad a la presión, se utiliza el monofilamento de 10 gramos y se van a valorar 10 puntos, 5 puntos en cada pie, los cuales van a ser el pulpejo de las falanges distales del primero, tercer y quinto dedo, la cabeza de los metatarsianos de los mismos dedos, primero, tercero y quinto, la parte lateral y medial de la planta del pie, también la parte central de la planta del pie y el talón, y la superficie dorsal del pie entre la base del primer y el segundo dedo. Esto se va a realizar aplicando presión hasta que el monofilamento se curva y se aplica 3 veces en cada punto y el paciente debe acertar al menos 2 de cada 3 pruebas. En el caso de que el paciente tenga hiperkeratosis en los puntos ya mencionados, pues estos se van a evitar y la prueba se debe realizar alrededor de estos. Y por último, en cuanto a los reflejos osteotendinosos, la exploración de los reflejos aquíleos pues va a ser altamente sensible, pero va a presentar una especificidad baja. Esto se debe a que se ha demostrado que con la edad aumenta la prevalencia de personas
sanas con reflejos aquíleos abolidos. De acuerdo a la ADA, se recomienda realizar siempre el test del monofilamento acompañado de al menos una exploración de otro tipo de sensibilidad, como puede ser la vibratoria, la temperatura o la sensibilidad algésica. Y hay que tener en cuenta que estas exploraciones no solo van a evidenciar la presencia de disfunción del sistema nervioso periférico, sino que también van a servir como predictores de futuras complicaciones. Esto para evitar la aparición de lesiones. Y bueno, las nuevas guías de la ADA recomiendan realizar este cribado para descartar neuropatía diabética al diagnóstico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a los 5 años del diagnóstico y en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y después se hace de forma anual. En cuanto al tratamiento, pues como una complicación crónica, su manejo debe ser prioritariamente el control metabólico, incluyendo la dislipidemia y la presión arterial. Y bueno, para el tratamiento de remisión, lo que se busca principalmente es el control glucémico, el control de la presión arterial y el control de la dislipidemia. Aunque solo el 20% de los pacientes con neuropatía diabética llegan a presentar cuadros dolorosos, en casos moderados pues se pueden utilizar analgésicos débiles, pero no se recomiendan los AINES por el alto riesgo de nefrotoxicidad. Actualmente en el manejo de la neuropatía dolorosa hay tres líneas de tratamiento. En la primera línea tenemos a los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. También tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como la duloxetina, los bloqueadores de los canales de calcio, como la pregabalina, y también pueden usarse los parches de lidocaína. En cuanto a la segunda línea de tratamiento, tenemos lo que son los opioides menores y mayores, como puede ser el tramadol o la morfina. Y por último, en la tercera línea de tratamiento tenemos a los anticonvulsivos, como la oscarbazepina, y también tenemos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, y también se puede llegar a utilizar lo que es la capsaína tópica. Y eso sería todo de neuropatía diabética. Bueno, en la siguiente complicación sería la nefropatía diabética. Y bueno, esta se asocia a la presencia de cambios más microscópicos de la estructura del riñón, tales como la pérdida de las fenestraciones endoteliales, la disminución de los podocitos, la expansión del mesangio y el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Y bueno, ya como definición, la guía de práctica clínica define nefropatía como presencia de proteinuria y elevación de la creatinina plasmática en pacientes con diabetes sin otra evidencia de lesión renal evidente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que aproximadamente dentro del 20 al 40% de los pacientes ya diagnosticados con diabetes tipo 2 van a padecer algún grado de nefropatía y en cuanto a nivel mundial, la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener que van a estar dentro de los modificables, la hipertensión, la hiperglucemia, que van a ser los principales factores de riesgo para la alteración al glomérulo. También van a ser importantes las dislipidemias, el tabaquismo. Y en cuanto a a los factores no modificables, tenemos a la edad, que esta va a ser de importancia, ya que estudios han analizado que después de los 40 años de edad, la tasa de filtración glomerular disminuye anualmente un 1% en pacientes sin comorbilidades y en cuanto a pacientes con diabetes será de un 7,8%. En cuanto al sexo, va a haber una prevalencia en el sexo masculino y en la etnia, la raza negra y afroamericana van a ser las principales, va a tener la principal prevalencia de la nefropatía. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la hiperglucemia va a conducir a una entrada de la glucosa en las células renales, lo que va a activar múltiples mecanismos fisiopatológicos, tanto de tipo metabólico como hemodinámico, que al interactuar entre sí van a llevar a un deterioro renal.
En cuanto a la elevación de la glucosa en las células renales, nos va a conducir a una glucosilación enzimática, tanto de las proteínas como de los lípidos y ácidos nucleicos, que de forma nos van a generar una glucosilación avanzada, este acúmulo va a producir una inflamación, provocando cambios tanto en el glomérulo como en el intersticio renal. En cuanto a la hiperglucemia intracelular, esta va a generar un estrés oxidativo que va a causar lesión progresiva en las nefronas al causar radicales libres de oxígeno. Este incremento de radicales libres de oxígeno va a producir una mayor inducción de muerte celular glucosilativa y una progresión del daño del túbulo intersticial. Y ya por último vamos a tener a la hiperfiltración, que esta va a ser provocada por una vasodilatación de la arteriola frente en el glomérulo, causando un aumento de la filtración glomerular. Esta hiperfiltración se asocia a hipertrofia glomerular. En cuanto a los estadios, la clasificación de la CADIGO se va a basar en los estadios de la filtración glomerular y de la albúmina. Nos van a mostrar cuatro colores diferentes en donde nos van a establecer 5 sucesos, que van a ser la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular, el fracaso renal tratado con diálisis o trasplante, el fracaso renal agudo y progresión de la enfermedad renal, siendo el color verde el de bajo riesgo, el de color amarillo un riesgo moderado, el de naranja un alto riesgo y rojo muy alto riesgo. En cuanto al cuadro clínico, inicialmente la nefropatía es asintomática, sin embargo se va a caracterizar por presentar una albuminuria persistente mayor a 30 miligramos, 300 miligramos día y una disminución de la tasa de filtración glomerular de 60 mililitros por minuto por 1.3073 metros cuadrados. Bueno, entonces, en cuanto a la diabetes tipo 2, tipo 1 sería, el diagnóstico sería a partir de los 10 años o puede ser después de 5 años de evolución de la enfermedad. Y ya, de forma anual también se hará, los debidos estudios para su diagnóstico. En cuanto a los métodos, vamos a ocupar la medición del cociente de albúmina creatinina en orina para confirmar una proporción elevada de la albúmina creatinina en una orina mayor de 30 miligramos por gramo, y en esta debe de ser positivo 2 muestras de 3 para que podamos diagnosticar la presencia de albuminuria en un periodo de 3 a 6 meses. Y en cuanto a la tasa de filtración glomerular, tenemos que se va a calcular a partir de diversas calculadoras que establecen la ADA. Generalmente se prefiere la ecuación de la colaboración epidemiológica de la enfermedad renal crónica, en la que se van a utilizar variables como la creatinidad sérica, la edad y el sexo. Y bueno, ya para finalizar, en cuanto al tratamiento, tenemos que debe de ser importante un buen control de glicémico, esto a través de la implantación de los medicamentos hipoglucemiantes, de los cuales dentro de la primera línea tenemos a la metformina. Sin embargo, esta será contraindicada en pacientes con filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto por 1.3 metros cuadrados. Y se recomienda en todo paciente diabético la implementación de los inhibidores de la SGLT2, ya que van a disminuir la instalación de una nueva nefropatía o el empeoramiento de esta misma. Esto porque disminuye la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. También va a ser importante el buen control de la presión arterial a través de los IECA y de los ARA2, que son medicamentos de elección, sobre todo si hay albuminuria mayor a 300 miligramos por gramo. Bueno, y ya por último, es importante la ingesta de proteínas, ya que la mayor ingesta a 1 gramo por kilogramo día se ha visto reflejado en una mayor alteración de la membrana glomerular. Por esto se recomienda una ingesta que esté limitada a
1,08 gramos por kilogramo día. Bueno, sería esto todo de parte de las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus.